La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, nos encontramos en el Museo Rafael Coronel, en esta ocasión con Fernando Fernández, quien se encuentra en Zacatecas para dar una conferencia sobre Ramón López Velarde, invitado por la Corresponsalía de Zacatecas del Seminario de Cultura Mexicana. Bienvenido, Fernando. Encantado de estar con ustedes y contigo, Jania. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Pero además, vean nada más qué maravilla, nos trae un regalo y sobre esto queremos hablar con él el día de hoy. Es la edición facsimilar del Minutero de Ramón López Velarde, que editada en la colección Poemas y Ensayos de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinada por nuestro amigo Marco Antonio Campos. Y hoy tenemos aquí el primer ejemplar del que me gustaría que nos hablaras un poco, porque veo que además de ser una edición facsimilar, tiene varios textos en los que tú participas, por ejemplo. Sí, cómo no, Jania, claro que sí, estamos muy contentos porque acaba de aparecer este libro. Este es efectivamente uno de los primerísimos ejemplares de la primera caja y es pues aprovechando el que el centenario, aprovechando el que el Minutero, el gran libro de prosas poéticas de López Velarde, cumple en 2023 100 años de su primera publicación. El libro, pues como saben nuestras amigas y nuestros amigos lectores, el libro apareció 2 años después de la muerte de López Velarde. Él falleció en junio del año 21 y en junio, el 19 de junio de 1923, cuando se cumplen exactamente 2 años de su muerte, apareció la primera edición de la reunión de sus prosas poéticas, una edición que hizo su gran amigo zacatecano, por cierto, Enrique Fernández Ledesma, a partir de los documentos, los textos, los manuscritos que le pasó seguramente Jesús López Velarde, hermano de Ramón, y siguió un plan establecido por el propio López Velarde, que ya en sus últimos años habló a sus amigos y dejó constancia escrita de la existencia de un proyecto de reunión de sus prosas poéticas. Había incluso una lista de textos, etcétera. La verdad es que López Velarde no terminó, no pudo concluir ese proyecto, así que Fernández Ledesma partió pues de una lista, de un proyecto de intenciones, y él completó ese proyecto que finalmente vio la luz de ese modo 2 años después de la muerte de López Velarde. Ahora se han cumplido 100 años y pues nos ha parecido una ocasión muy importante volver a sacar a colación este libro, volver a discutir de ese otro género de poesía que también hizo López Velarde, más allá de la poesía versificada, que son los poemas en prosa, un género literario al que él le tomó mucho cariño, se aficionó mucho, sobre todo a partir de cierto momento. Nuestro amigo Marco Antonio Campos, miembro también del Seminario de Cultura Mexicana, que dirige la colección Poemas y Ensayos de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, me pidió que si podía encargarme yo de llevar a cabo esta edición, a partir de 2 o 3 conceptos básicos que él me pasó como director de esa colección de libros de poesía y de ensayística. Él me dijo que tenía mucha ilusión de volver a publicar este libro de manera facsimilar, es decir, hacer una reproducción fotográfica de aquella edición centenaria que muy poca gente ha visto. Y por otro lado, la otra idea muy estimulante de Marco Antonio para llevar a cabo esta edición es recuperar un texto que escribió Javier Villaurrutia en los años finales de su vida, con los ojos puestos en una nueva edición del Minutero. Es decir, un prólogo escrito por Villaurrutia a este libro que no pudo aparecer en forma de edición porque no pudo hacerse esa segunda edición que ellos tenían en mente. Entonces, esta segunda idea de Marco era ubicar el precioso prólogo de Villaurrutia sobre este libro al lado de este libro, cosa que jamás se había hecho.
Entonces yo tomé el proyecto en ese punto y me dediqué a diseñar lo que faltaba de una edición ya planeada por él, que es añadir un ensayo histórico sobre el modo en el que el libro se hizo, la aventura crítica que ha tenido a lo largo de un siglo, y por otro lado, una valoración crítica actual, como si el libro hubiera aparecido hoy, como si los poemas hubieran sido escritos en las semanas recientes. Y yo encargué esos trabajos a Carlos Ulises Mata y a Luis Vicente de Aguinaga, que son dos de los principales estudiosos de López Velarde de los días actuales. Ok, entonces Luis Vicente hace el texto crítico y Carlos Ulises el histórico. Pero además tú haces una presentación al libro. Es impresionante ver cómo respetaron incluso el mismo colofón, porque tiene el colofón de la primera edición. Entonces tú haces la presentación, además de estos dos textos, y se incluye este prólogo de Villaurrutia, que si bien nunca había acompañado el libro, sí se encuentra en las obras completas de Ramón López Velarde, ¿no? Es un texto muy conocido, de Villaurrutia. La verdad es que todo lo que escribió sobre López Velarde es profundo, inteligente, revelador. Vaya, la verdad es que el primer gran lector moderno que tuvo López Velarde fue Javier Villaurrutia. Entonces tiene esencialmente, si no me equivoco, son dos textos. Y el segundo de ellos es un prólogo para una hipotética edición del Minutero que finalmente nosotros estamos llevando a la realidad. Qué bien, qué bien. Ahora hablemos de la portada, porque pues vemos en la portada una imagen de una obra de Saturnino Herrán, el gran amigo de Ramón López Velarde. Se trata del Cofrade. Y vemos también que en la edición hay 3 textos dedicados a su amigo. Uno es Las Santas Mujeres, el otro El Cofrade, y el otro no recuerdo El otro cuál. es la oración fúnebre. Y la otra es la oración fúnebre, que ya no terminó de leer justo en ese momento, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras hablar de eso mientras yo identifico el texto. Por supuesto, con mucho gusto, Jania. Bueno, es un libro de López Velarde sin duda, pero también es un libro que no llevó a puerto López Velarde. Es un libro cuyos detalles finales no fueron decididos por López Velarde. Entonces la selección de los textos que al final quedó, los textos que actualmente leemos en el Minutero, o que leemos desde hace 100 años, fueron elegidos por Fernández Ledesma y quizás algún amigo más, quizás el doctor López Velarde, Jesús, hermano de Ramón. Entonces hay un pequeño, quizás, desequilibrio en el género de textos que al finalmente aparecieron en el libro. Y uno de esos desequilibrios es que hay hasta 3 textos dedicados a Saturnino Herrán. Los 3 muy buenos, ¿no? Nada de lo que escribió López Velarde, ni en prosa ni en verso, tiene desperdicio. Vaya, ni siquiera la muy desdeñada prosa política, ¿no? Pero, en efecto, el libro da perfecta cuenta de lo que significó para López Velarde la amistad de Saturnino Herrán, que además lo precedió en la muerte solo un poco, ¿no? De hecho, se dice mucho eso, ¿no? Que parte de lo que escribió sobre él, particularmente quizás la oración fúnebre, hay una suerte de premonición de la propia muerte de López Velarde, que no pasó mucho tiempo antes de que ocurriera. Entonces, otra de las ideas de Marco Antonio Campos fue que la portada fuera, de manera natural, haciendo perfecta justicia al libro, una obra de Saturnino Herrán, como es el caso de este famoso Cofrade de San Miguel. Sí, y aquí tenemos el texto, que si quieres te paso, porque me gustaría mucho que nos leyeras por lo menos el primer párrafo de este texto que le dedica Ramón López Velarde a la obra que justamente aparece en la portada de este libro de próxima presentación, porque todavía no está circulando. Digamos que tenemos la primicia, ¿cierto? Por supuesto que sí. Okay. Claro que sí, Jania. Dice: recuerdo que al mostrarme Herrán este cuadro, le dije mi resistencia a los crucifijos del populacho, arrostrando aquel temperamento susceptible que se disfrazaba con desdeñosas urbanidades. Yo no puedo con estos cristos, hazme reír y trasgo, que se coordinan en ultramar con la pifia mesiánica refugiada bajo las faldillas de Guillermina. Qué bonito. Bueno, y además está el de las Santas Mujeres, del que tú nos comentabas hace un rato, que es estremecedor, ¿no? Por el contenido del texto. ¿Nos puedes hablar también un poquito de eso? Claro, los otros 2 textos, uno de ellos es la oración fúnebre a la que tú aludías, que fue el texto que leyó López Velarde en el funeral que se llevó a cabo a los
pocos días, a las pocas horas del fallecimiento de Herrán, y que él no pudo terminar de leer por la gran emoción que lo embargó. Sí. Y el otro, al que haces referencia ahora, es una crónica de apenas una página muy estremecedora del momento de la agonía de Saturnino Herrán. Se llama, me parece, Las Santas Mujeres, y es Las Santas Mujeres siempre con el eco religioso profundo, bíblico, velardiano. Es una aparición de unas mujeres en el momento en el que Herrán agoniza, y lo que hicieron, alguna de ellas incluso se metió en la cama para aliviar ese momento trágico, ese momento durísimo de la agonía al propio Herrán. A petición del propio Herrán, ¿cierto? Sí. López Velarde cuenta, ¿qué quieres que hagamos?, le dijo una de las santas mujeres, y Herrán le dijo, acuéstate conmigo, y ella no lo dudó y se metió en la cama con el agonizante Saturnino Herrán. Me imagino que en esta necesidad de volver a la madre, ¿no?, al vientre materno, de decir, cobíjame como si fueras mi madre porque me estoy yendo, ¿no? Pues ya sabemos que ese es uno de los grandes temas de López Velarde. De hecho, el texto que cierra El Minutero es una prosa poética muy hermosa dedicada a Eva, nada menos. Pues yo creo que este libro tenemos que conseguirlo en cuanto empiece a circular. Yo imagino que va a estar siendo distribuido desde la página de la UNAM, como ya se han distribuido otros en los que participa nuestro amigo Marco Antonio Campos, ¿cierto? Por supuesto, el otro de género velardiano que apareció en esta colección es nada menos que la obra poética de López Velarde, coordinada por Alfonso García Morales. Seguramente nuestros amigos lo recordarán, es un libro grueso que incluye toda la poesía en verso y toda la poesía en prosa de López Velarde. Y este es el segundo. Este es el segundo, sí. Pues, ambos en esa colección universitaria. Pues qué gran labor se sigue haciendo alrededor de nuestro poeta zacatecano. Muchísimas gracias. Quiero contarte algo más si hay tiempo. Sí, por supuesto. Es inagotable López Velarde. Sí. Primero porque se van muriendo las generaciones, llegan otras y descubren otro autor, ¿no? Es decir, el López Velarde de Fernández Ledesma no es el mismo de Villaurrutia, ni el de Paz, ni el de Guillermo Sheridan. Pero también es cierto, Janea, que lo empezamos a leer mejor. Acabamos de descubrir a la hora de hacer este libro que en la primera página del Minutero, en el cuarto párrafo de su poema Obra Maestra, aquel de, ya sabes, ¿no?, el soltero es el tigre que escribe ochos en el piso de la soledad, acabamos de detectar que una palabra de esa primera página, de ese poema comentadísimo y muy leído, fue mal leída en el manuscrito. Y López Velarde no escribió lo que dice ahí. ¿Cómo? Pues en el momento en el que Marco me encarga la edición, me puse a leer el libro como hay que hacerlo, palabra por palabra, y realmente tratar de sacar a cada palabra toda la profundidad, todo el significado que puede tener. Y leyendo las ya fotocopias de la primera edición, me di cuenta que hay una palabra que dice, aparece la palabra pretensiones con C. Y yo dije, esa palabra no existe en el español de México. O tiene una grave falta de ortografía y es pretensiones con S, palabra que sí conocemos y sí está en uso. Me saltó esa palabra y entonces consulté a Carlos Ulises Mata, experto en textualidad velardiana. Le dije, Carlos, asómate al manuscrito a ver qué es lo que dice ahí, porque no creo que diga pretensiones, esa palabra está mal. O hay una falta de ortografía. Y a los pocos minutos me busca Carlos Ulises y me dice, es que acabamos de hacer un nuevo hallazgo. Y le dije, bueno, ¿lo habrás hecho tú? ¿Qué es lo que encontraste? Ramón no escribió pretensiones. El manuscrito dice claramente presunciones. Oh. Presunciones. Entonces fue un error de edición. Fernández Ledesma, o quien transcribió los poemas, ya sea de testigos de periódico o de manuscritos, como es este caso, interpretó mal una palabra, leyó mal esa palabra, y esa palabra ha estado ahí durante un siglo, y a lo largo de todas las generaciones, y a lo largo de todas las ediciones que se han hecho de este libro, la palabra ha salido reproducida erróneamente. Entonces no puede ser que a estas alturas, más de 100 años después, estemos todavía dándonos cuenta que el manuscrito o los manuscritos dicen otra cosa. Ya nos pasó eso hace pocos años con El sueño de los guantes negros.
Entonces, López Velarde, por una parte, lo leemos de otras maneras cada vez, pero al mismo tiempo afinamos la mirada y de cuando en cuando nos damos cuenta que nos dice otra cosa de lo que llevamos un siglo pensando que decía. Pero qué importante, fíjate, qué importante es rescatar nuestros archivos. Qué importante es tenerlos bajo resguardo y volverles a dar una revisada constantemente, porque seguramente hay hallazgos como este que están ahí esperando que un lector tan acucioso como tú pues los descubra, ¿no? Entonces, ¿aquí ya tiene la corrección? No exactamente, porque el objetivo de este libro es reproducir sí. la primera edición tal como apareció, pero desde luego que está dicho desde la primera página del libro, ¿no? Muy bien. Sobre todo lamentándonos de que no es posible celebrar a López Velarde, o ya no desde hace una década, sin lamentar el estado en el que están sus ediciones. Y ese es un llamado para que editemos de manera definitiva y terminemos de fijar textualmente los textos de López Velarde. Pues ojalá que el gobierno del estado de Zacatecas se sume también a esta necesidad de editar las obras completas de Ramón López Velarde ya de una manera más revisada, cuidadosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por supuesto que sí. Oye, Fernando, tú estás en Zacatecas, además, porque vienes a hablar justo sobre nuestro poeta zacatecano, como integrante del Seminario de Cultura Mexicana, es decir, esta es una de las misiones. ¿Nos quieres hablar un poquito de eso, sobre las misiones que está emprendiendo de manera constante el Seminario de Cultura? Encantado de la vida. El seminario fue fundado hace más de 80 años con el objetivo de crear una gran red de comunicación con todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, a través de lo que ya desde hace 8 décadas se llama las misiones, ¿no? Entonces los seminaristas, que son, bueno, personas que han trabajado sus áreas en el mundo del arte, de la cultura, de la ciencia, emprenden viajes por la República para promover la discusión de los temas, para promover la educación en todas esas áreas, en contacto directo con los colegas que están en todo el país, ¿no? Como una manera de fortalecer eso, el diálogo, la educación, a veces, ¿por qué no?, la polémica respecto a las materias de nuestro trabajo. Estamos contentísimos en el seminario porque acaba de fundarse hace muy poco la Corresponsalía de Zacatecas, que es una de las pocas ciudades importantes que estaban, digamos, ausentes del gran diálogo del Seminario de Cultura Mexicana, y estamos, bueno, especialmente contentos porque esta es una ciudad muy importante en términos culturales que tiene muchísimo que ofrecer. Entonces estamos muy contentos de que se haya creado finalmente la corresponsalía, y yo estoy muy feliz de aprovechar esa posibilidad para venir a platicar sobre uno de mis temas. Pero además donde siempre eres bienvenido, porque tienes aquí pues un grupo de admiradores que crece más cada día. Eres muy amable, Jania, te lo agradezco de verdad mucho. Y otra cosa, además estás trabajando también desde hace poco tiempo, pues como integrante nada más y nada menos que de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente en esta academia y cuál es tu papel dentro de la organización? Bueno, para mí es un elemento esencial de la naturaleza de la academia, es que en la biblioteca están depositados los manuscritos de López Velarde, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una tarea que continuar, porque ya se ha hecho, porque el más importante editor de López Velarde del siglo XX, que fue José Luis Martínez, no fue solo un importante académico, sino que dirigió la institución durante varios años, ¿no? Y luego se han hecho algunos otros trabajos. En el año 21, también con el apoyo del Instituto Zacatecano de Cultura, aparecieron nuevamente esos manuscritos, ¿no? Entonces, en términos personales, hay la labor de seguir trabajando a López Velarde desde una institución propicia para ello. Y por el otro lado, bueno, pues la academia, que cumplirá en 2 años 150 años en este país donde pues hay una guerra bárbara contra las instituciones, pues es una de las sedes del español de México más activas, más interesadas en sacar a colación y en ventilar todo lo que tenga que ver la lengua española nuestra. Ya ves que tenemos pues cuántos millones de hablantes del español de México en México y en los Estados Unidos. La academia trabaja por comisiones. Yo fui integrado inmediatamente a la comisión de lexicografía, que es la que se encarga de hacer
los diccionarios. Por ejemplo, acaba de publicar un diccionario que está resultando exitosísimo, que es el diccionario de mexicanismos propios y compartidos. Y actualmente estamos trabajando, formo parte de la comisión que está trabajando en un gran diccionario de corte escolar, que esperemos que pueda estar listo en muy pocos meses. Pues muchas felicidades por lo que estás haciendo, Fernando. Qué bueno que se está logrando conjuntar la labor tanto en el Seminario de Cultura Mexicana como en la Academia Mexicana de la Lengua, alrededor de la figura de Ramón López Velarde, pero sobre todo a favor de que se promuevan las buenas prácticas en cuanto a la lexicografía, en cuanto a la riqueza de nuestro idioma. Yo te quiero agradecer mucho tu presencia en Zacatecas y que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo nuevamente. Estoy encantadísimo, querida Jania. Gracias de verdad siempre por tu gran inteligencia y por tu gran calidez. Gracias. Estamos en el Museo Rafael Coronel, a donde también los invitamos a que vengan de manera permanente. Gracias, Fernando. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.